Hola, buenos días, buenas madrugadas para muchos. Estoy en Madrid, viernes 27 de mayo de 2024, son las 5:25 de la mañana. Vamos a continuar con los videos sobre Nietzsche basados en el libro de Diego Sánchez Meca, El itinerario intelectual de Nietzsche. Ya están en este canal los 3 videos que corresponden a los escritos de juventud de Nietzsche, ¿no? Ahora comenzamos con Nietzsche y la filología clásica. Bueno, Nietzsche fue un crítico del positivismo. Eso por un lado. Por otro lado, las ideas de Nietzsche sobre la tragedia y la idea sobre el papel del dolor, la importancia de la música o el consuelo metafísico que produce la afirmación de la vida, jugaron un papel muy importante. Nietzsche contribuye con fuerza a desterrar la imagen de la filosofía presocrática, que él a veces llama preplatónica, como una etapa inmadura del pensamiento. Él quiere desterrar esa imagen, a cuyo sentido solo podría revelarse a la luz de grandes figuras como Sócrates, Platón o Aristóteles. Nietzsche, en cambio, y a partir de él, y también de Heidegger, entiende que el universo filosófico poético de estos primeros filósofos llamados presocráticos ofrece la posibilidad de una transformación productiva de los discursos filosóficos dominantes en la modernidad. Textualmente, y a ver si consigo en qué libro lo dice. Bueno, textualmente dice Nietzsche, y esto está en el libro de Rodríguez Adrados, llamado Nietzsche y el concepto de la filología clásica. Allí él cita a Nietzsche y voy a leer un pequeño trozo de la cita. Se debe juzgar según el siguiente criterio. Cuanto más espíritu, tanto mayor sufrimiento, como demuestran los griegos. Por tanto, cuanta más estupidez, tanto mayor bienestar. El filisteo de la cultura es la criatura más satisfecha que se haya visto nunca bajo el sol, y ha de tener una estupidez proporcional a ello. Que Nietzsche hace una crítica mordaz, terrible, hacia los filisteos de la cultura, como los llamaba él. Nietzsche piensa que la tarea de los filólogos, de los críticos, debe ser descifrar, leer, interpretar y, en último término, descubrir los signos y síntomas del estado de salud de la cultura moderna, de la cultura de su época. En este sentido, Nietzsche ha terminado finalmente por convertirse para los filólogos clásicos en un reto y en una fascinación. Hoy es fácil ver, si nos fijamos en la bibliografía contemporánea, cómo se ha pasado casi de la repulsión o la represión dominantes durante los duros años de mayor vigencia del ostracismo hacia Nietzsche a una curiosidad persistente por el Nietzsche filólogo.
repito, el Nietzsche filólogo estaba en el ostracismo hasta hace poco. A este Nietzsche se reclama desde dentro del campo de la filología actual, como inspirador y guía de una autocomprensión nueva de la filología clásica, que marca un claro cambio de paradigma en el seno de la filología clásica. Sobre esto hay una gran bibliografía. Bueno, Nietzsche desarrolla su concepción de la filología clásica, sobre todo en dos textos. El primero de ellos, Homero y la filología clásica, y el segundo, Enciclopedia de la filología clásica. La filología clásica, como Altertumswissenschaft, esto significa en alemán, una Wissenschaft es una forma de ver el mundo, ¿no? Y una Alternatumswissenschaft es una forma alternativa, diferente de ver el mundo. Entonces, la filología clásica como Alternatumswissenschaft surgió en la Alemania del siglo XIX como materialización pedagógica del programa neohumanista humboldtiano de Humboldt, llegando muy pronto a alcanzar un estatuto privilegiado en la escuela y en la universidad. Se proponía la cultura griega como un modelo estético y moral para la construcción de la unidad del pueblo alemán. Un programa de formación, Bildung, que es formación en alemán, un programa de formación o Bildung heredero de los grandes clasicistas Goethe, Schiller, Winckelmann, Lessing. Para Nietzsche, sin embargo, los resultados de ese programa filológico humanista no han satisfecho las expectativas puestas en él, es decir, las expectativas sobre la educación de los alemanes. En el libro sobre el futuro de nuestras instituciones educativas, expone Nietzsche el fracaso de ese modelo que ha conducido más bien a una nueva especie de barbarie, en vez de a una formación armónica. Pues el ideal estético de la antigüedad clásica de Goethe y Schiller ha quedado postergado y olvidado ante el avance del método crítico positivo de la filología. Esto me recuerda a Thomas Mann y he mencionado, no recuerdo ahora la persona, era una profesora de la Universidad de Barcelona, de la Autónoma de Barcelona, en una conferencia aquí en la Fundación March, Juan March, donde ella dice que Thomas Mann no solamente tenía como modelo a Goethe, él quería ser Goethe. Esto me lo acaba de recordar. Bueno, la filología clásica fracasa como programa de educación por la contradicción inevitable entre los ideales del espíritu griego y los de la cultura moderna de la época de Nietzsche. Nietzsche menciona más adelante que la aparición de ciencias como la epigrafía, no es Nietzsche, es Sánchez Meca. Sánchez Meca menciona más adelante que la aparición de ciencias como la epigrafía, la paleografía o la arqueología, y en general la tendencia a una especialización cada vez más particularizada, contradicen el proyecto de definir de antemano el ámbito de estudio de la filología. Nietzsche da unas lecciones, en este momento no anoté aquí en cuál universidad, pero lo habré dicho en videos anteriores, y da una lección llamada Homero y la filología clásica, que está recogida, impresa. No sé si se conseguirá en las obras completas de Nietzsche, quizás en Gredos, bueno,
tiene una lección llamada Homero y la filología clásica, donde él expone sus ideas filológicas y sobre la educación, ¿no? Nietzsche cree necesario articular una relación entre la crítica, que establece los textos, y la hermenéutica, que los interpreta. Y en este sentido, como filólogo, Nietzsche contribuyó mucho a la hermenéutica. Nietzsche fija su atención sobre todo en Friedrich Schlegel y en su idea de elevar el saber filológico a la filosofía, para hacer que se complete con ella. Esta es una idea, por cierto, que rechazan todavía hoy en día los filósofos que se han especializado en la época moderna, es decir, desde Descartes hasta Kant. Rechazan estos filósofos especializados en la modernidad filosófica, rechazan terriblemente la relación entre filosofía y filología. He escuchado a muchos de ellos decir que María Zambrano no es filósofa y ataques por el estilo, no solo a María Zambrano, ¿no? Bueno, Nietzsche apunta hacia una posibilidad de una comprensión y un retorno estético al mito. Esto lo dice Sánchez Meca. Ver en los mitos lenguajes primitivos de imágenes con los que los hombres han tratado de explicarse el mundo y apaciguar sus temores es algo que también analizó Nietzsche, puntualiza Sánchez Meca. Según Sánchez Meca, lo que más sorprendió del nacimiento de la tragedia no fue tanto su interpretación de la tragedia o su idea de lo dionisíaco, sino este nuevo estatuto concedido a la filosofía y al mito. Recuerden que ya lo dije en videos anteriores que Nietzsche pretende rescatar el mito. El mito había sido sustituido por la filosofía, pero Nietzsche pretende rescatarlo. En la Alemania del siglo XIX, los estudios clásicos fueron, ya lo dije, promovidos y subvencionados con amplios medios por parte del Estado, que convirtió a los filólogos en profesionales de alto nivel de cualificación. Wilhelm von Humboldt, 1767-1835, ejerció una poderosa influencia en la cultura alemana por el papel central que desempeñó en la fundación de la Universidad de Berlín en 1810 y por las reformas de los planes de estudio de los centros de enseñanza media de Prusia, que luego se extendieron al resto de Alemania. Aquí hago un comentario personal. Yo estudié durante 13 años, hace mucho tiempo, en el Colegio Humboldt de Caracas, el Colegio Alemán de Caracas, y todo esto me hace recordarlo, ¿no? Porque fueron 13 años donde en esa época, 1965-1978, para ubicarnos, en esa época se trataba, en el Colegio Alemán de Caracas, yo creo que se logró, inspirados en Humboldt, pero con reformas, con modificaciones, integrar ciencia y arte, ¿no? Creo que en esa época más o menos se logró, o bastante, porque por ejemplo yo soy ingeniero y soy filósofo y soy historiadora, soy poeta. Compañeros míos también tienen estudios en ambos campos. Yo nunca he visto la ciencia del arte o la ciencia del humanismo como cosas separadas. Para mí el saber es uno solo. Y para mí el saber es uno solo, y esa división artificial entre humanidades y ciencias, y ahora aquí en España entre humanidades, ciencias puras, entre comillas, y ciencias sociales, me parece aberrante, igual que aberrante me parece cuando alguien me dice, no, yo no entiendo nada de eso, que yo hice humanidades, o no entiendo nada de eso, que yo hice ciencias, ¿no?
es una muy buena excusa para la ignorancia, ¿no? Creo que este proyecto alemán, que se perfeccionó luego, era muy bueno. Lamentablemente Alemania siguió en los años, décadas y siglos posteriores a Nietzsche, pues siguió un camino muy triste, muy trágico, ¿no? No lo digo, cuando digo trágico, no estoy aludiendo a la tragedia griega, sino a lo que todos sabemos. Bueno, sigamos. Su posición, la de Humboldt, Wilhelm von Humboldt, es característica del clasicismo alemán. El mundo griego no es solo un recordatorio estimulante de posibilidades perdidas que deberían ser recuperadas, sino también la encarnación de los primeros ejemplares de la humanidad dignos de ser imitados. En academias y universidades se formaron en aquella época en Alemania, pues, grupos de estudiosos que bajo la dirección de un profesor prestigioso se ocupaban de mejorar los textos como supuesto modo de mejorar también la humanidad. Nietzsche consiguió formar parte de estos profesionales con un gran esfuerzo, pero lo hizo en un momento en el que la relevancia y alta consideración de los estudios clásicos empezaba a cuestionarse ante el nulo efecto de sus beneficios sobre la vida política y cotidiana de los ciudadanos alemanes. Por lo tanto, cuando formula sus críticas al ejercicio profesional de los filólogos, lo que denunciará ante todo será el fracaso de aquel programa educativo y cultural que desde Schiller y Humboldt había considerado el estudio de la antigüedad como la mejor escuela para la formación de los individuos. Se esperaba que de este estudio de los primeros seres humanos, verdaderos, los griegos, se derivase un efecto de mejoramiento de los alemanes modernos. Y más adelante prosigue Sánchez Meca diciéndonos que el reforzamiento de los estudios clásicos no construyó seres humanos mejores, sino un aumento imparable de más estudios clásicos, del que se derivó el engrandecimiento de la corporación profesional de los filólogos y de su poder académico y social. Sigamos con Nietzsche. Nietzsche no comprende la filología como un fin en sí misma, sino como un instrumento de un compromiso con la crítica y la transformación de la cultura moderna de su época. De allí quizá nacen las críticas de Nietzsche a la filología clásica. Tales críticas se pueden sintetizar en estas tres acusaciones. Estas tres acusaciones organizadas por Sánchez Meca. En primer lugar, el mundo griego, espero que no estén oyendo la lavadora que está centrifugando. Bueno, el mundo griego se propone a un público inmaduro que no puede comprender su auténtica trascendencia y que por tanto no llega a conocer lo esencial de los griegos ni su relación con el presente y el futuro. En segundo lugar, se ofrece una antigüedad falseada, cristianizada, que adultera lo propiamente humano al disfrazarlo con la humanidad de las humanidades. Aquí colocó comillas Sánchez Meca. Y en tercer lugar, el filólogo se convierte en un funcionario docente que busca ante todo, bueno, esto lo vemos aquí en España, ¿no? Que busca ante todo su seguridad, en demasiadas ocasiones mediocre, carente de talento y sensibilidad para el entusiasmo, una caricatura de lo que debería ser un docente. Las tres críticas son interdependientes, pues los filólogos de profesión habrían proyectado sobre la antigüedad su pensamiento pequeño burgués, inducidos por una sociedad filistea que espera de ellos el fomento y la difusión de un vago humanismo.
Y no hay peor actitud que esta, piensa Nietzsche, para comprender el genio griego. Semejante parcialidad prejuiciosa en la comprensión de la antigüedad obedece, ante todo, al interés del cuerpo docente de los profesores, que quieren que de su saber se derive una influencia y una autoridad digna de respeto. Siguiendo con las preocupaciones sobre la educación de Nietzsche, Nietzsche pensaba que el valor educativo de la filología debería consistir en colaborar a comprender mejor el presente con ayuda del conocimiento de la antigüedad. Sin embargo, hay algunos prejuicios al respecto que no pienso mencionar, pero bueno, sí, los tengo que mencionar si quiero ser coherente en el video. Bueno, el primer prejuicio acerca de los filólogos de oficio de Nietzsche consistía en que estos filólogos creían que podía haber un origen simple, es decir, que se puede en realidad empezar por el principio, ¿no? Entonces, este era uno de los primeros, este era el primer prejuicio de Nietzsche ante los filólogos de oficio, docentes. Y entonces, bueno, y además, en este prejuicio agrega Nietzsche que los docentes le daban una importancia excesiva a los estudios históricos para la vida. Bueno, ante este prejuicio de Nietzsche, él dedica la segunda de sus consideraciones intempestivas, en la que denuncia el absurdo del trabajo histórico filológico cuando queda abandonado a sí mismo, sin un sentido y una dirección en consonancia con una cierta evaluación de su valor para la vida. Por lo tanto, este primer prejuicio de los filólogos de oficio consiste en creer que puede haber un principio de origen simple, ya lo dije, ¿no? Que se puede empezar por el principio, ¿no? Pero Nietzsche decía, nosotros somos una multiplicidad de numerosos pasados. Es decir, hay numerosos principios, si se quiere, ¿no? Lo que significa que todo presente está determinado por un conjunto complejo de influencias y de tradiciones que es imposible revertir. Los mismos griegos nos enseñan el arte de la recepción múltiple de una diversidad de influencias, que debe ser asimilada, transformada e integrada por una fuerza original poderosamente activa. No hay que querer imitar a los griegos para copiar su cultura o para vivir como ellos. Tratar de copiar una civilización desaparecida es una quimera de épocas impotentes, decía Nietzsche, incapaces de creatividad y básicamente mal orientadas. Y, cito a Nietzsche, nuestra postura ante la antigüedad clásica es en el fondo la causa última de la improductividad de la cultura moderna. Cierro la cita de Nietzsche. Para Nietzsche, los mejores filólogos clásicos hayan sido quizás no los de oficio, sino poetas como Goethe o Leopardi, que no tenían un interés profesional en la filología. A la filología profesional le falta la vida de los griegos. No sirve más que para preparar eruditos y es incapaz de transmitir a la juventud moderna el estímulo de la belleza griega de modo que despierte en ella energías que permanecen dormidas. Debe incluso mentir sobre la vida de los griegos, escribiendo su historia y su interpretación desde la perspectiva del optimismo moderno. Así, la belleza helénica que muestran los talleres filológicos
y su desmayada luz pierde por completo el vigor de sus contornos trágicos. Lo que se abre ante nosotros cuando entendemos sin prejuicios a los griegos es, y esto es vital para Nietzsche, el sentido trágico de la existencia, que es más adelante veremos que el superhombre era aquel hombre capaz de vivir una vida plena aún sabiendo que existía un sentido trágico de la misma. Aquellos hombres que podían trascender el sentido trágico de la existencia son el superhombre. Por eso la filología debe mentir especialmente en lo referente a los primeros comienzos de la cultura griega, de sus mitos, de su religión. Se refiere aquí Nietzsche y Sánchez Meca a la segunda mitad del siglo XIX. De sus mitos, de su religión y de su arte, debe ocultar el trasfondo de inhumanidad y terror que subyace a todas las figuras de su elevado espíritu. Para Nietzsche, el clasicismo de los griegos, tal como lo afirma la filología oficial, no es más que un prejuicio de origen alejandrino y cristiano. Es culpa del cristianismo y del alejandrinismo decadente la incapacidad de la modernidad para comprender lo auténticamente griego. La Grecia original de Homero, Píndaro, Esquilo, Fidias y Pericles. El alejandrinismo designa aquí la cultura racionalista y optimista que nace del socratismo, que cree en un progreso indefinido que traerá la felicidad para todos y para lo cual hace de la ciencia y de la técnica el objetivo supremo. Y el cristianismo designa al platonismo como extirpación de los instintos u operación de castración moral. Y, citando a Nietzsche, puesto que una inclinación seria por la antigüedad le vuelve a uno no cristiano, evidentemente, digo yo. Y sigo citando a Nietzsche. En general, la Iglesia ha logrado conferir a los estudios clásicos una orientación inofensiva. Se ha inventado el filólogo como erudito, cierro comillas, esa era una cita de Nietzsche. Más adelante, comenta Sánchez Meca, que si se tiene en cuenta esta ingenuidad de los griegos, que les lleva a manifestarse más abiertos, más apasionados, se puede ver en ellos una pureza y una moralidad superior a la de los modernos. La burguesía social imperante, de la que los filólogos de oficio dependen, se indignaría ante la inmoral y terrible imagen que ofrece la Grecia verdadera. En Grecia no hay nada más intempestivo y revolucionario que esta Grecia correctamente interpretada. Prosigue más adelante Sánchez Meca diciendo que todavía es necesario entender bien a los griegos, pero se refiere a la obra de Nietzsche, ¿no? Pero el único filólogo concebible, que ya no puede ser más el que partiendo de la conciencia de la decadencia de la cultura moderna, busca en los griegos orientación para superar el intrínseco nihilismo de esta nuestra cultura. Es decir, los nihilistas oficiales no pueden ser capaces de eso, de superar el nihilismo de la cultura moderna de la época de Nietzsche. Hay que saber qué es exactamente la antigüedad para el hombre moderno en su esencial inactualidad. Y para eso hay que acabar con la filología. Romper el olvido en el que mantiene a los griegos y a lo que es propiamente griego. La cultura antigua se basaba en un equilibrio, en una armonía instintiva entre la religión, la política, el arte y la ciencia. Mientras que el hombre moderno está fragmentado y desgarrado entre el espíritu individualista dominante y el poder cada vez mayor del Estado. Conocer pues a los griegos, no filológica, sino filosóficamente,
lo que implica a la vez juzgarlos y superarlos en el marco de una confrontación entre la cultura antigua y la nuestra. Es decir, eso es lo que hay que hacer. Conocerlos, a los griegos, pero filosóficamente. Lo que implica, repito, juzgarlos y superarlos en el marco de una confrontación entre la cultura antigua y la nuestra. Lo propio del filósofo es la valoración, dice Nietzsche. Ya en esta época Nietzsche expresa una y otra vez su propósito de pensar las condiciones de aparición de nuevos filósofos en el interior de la cultura. Y cito a Nietzsche, producción del genio como único que verdaderamente puede valorar y negar la vida. El supuesto filosófico de la filología es el de la clasicidad del mundo griego. Se pone en discusión ese modelo clasicista, cuestionando la caracterización unilateralmente humanista de lo griego, con la que se intentaba justificar el presente en lugar de impulsarlo hacia una nueva grandeza. Vuelve a citar Sánchez Meca a Homero y la filología clásica, texto de Nietzsche, ¿no? Y más adelante dice Sánchez Meca, respecto a lo que Nietzsche expresa en ese texto, Homero es en realidad un juicio estético. Frase de Nietzsche, un juicio estético. O sea, una imagen de unidad y originalidad que se mantuvo durante siglos por lectores que percibían en ella al genio creador de la Ilíada y la Odisea, monumentalizado y culturalmente consagrado. Una imposibilidad fáctica se había resuelto mediante un juicio de la imaginación que producía la figura de una totalidad unificada. O dicho en otras palabras, Homero es un modo de nombrar el esquema conceptual que sirve de base a la totalidad construida por la unidad estética de sus poemas. Homero, como autor de la Ilíada y la Odisea, es una construcción de los filólogos alejandrinos del siglo III a.C., muy importante e interesante, que se convierten así, de modo interesante, al talento sobrenatural y mítico, y por lo tanto inaccesible prototipo de toda poesía en un poeta posible, o sea, dotado de una personalidad histórica. Lo que aquí dice Sánchez Meca, lo que aquí dicen Sánchez Meca y Nietzsche es que Homero no existió. Fue una creación de los filólogos alejandrinos del siglo III a.C., que unificaron la Ilíada y la Odisea, las convirtieron en una unidad y le atribuyeron un solo autor, llamado Homero, para poder, en cierto modo, interpretar todo esto, ¿no? Bueno, el clasicismo oficial muestra de este modo, el clasicismo oficial, cuando digo esto, hablo de la segunda mitad del siglo XIX, en la cual vivió Nietzsche. El clasicismo oficial muestra de este modo su final complicidad con el idealismo. Aquí me imagino que se refieren tanto Nietzsche como Sánchez Meca a Sócrates y Platón, ¿no? Y con la autosatisfacción del hombre moderno que considera que la única manera de llegar a ser grandes es imitar a los griegos, que son inimitables. Por lo tanto, los griegos de la filología oficial y su idealismo estetizante no son en último término sino una prolongación del idealismo alemán, de sus contradicciones y de su nihilismo. Este clasicismo reproduce, por ello, el desgarramiento kantiano entre ser y deber ser, con su imperativo de alcanzar el ideal en el nivel de la individualidad, que es inalcanzable, pero afirmando a su vez la necesidad de que ese imperativo se mantenga como norma de perfección suprema. La misma escisión insalvable que existe, según Kant, entre la vida y el ideal de santidad es la que existe para la filología entre la antigüedad y la modernidad.
por lo que la antigüedad idealizada funciona como instancia nihilista de desvalorización y negación del presente. Humboldt reproduce muy bien esta paradoja. Los griegos son la esencia de la humanidad, pero esta esencia está separada de lo humano en su forma moderna por un abismo insalvable. Nietzsche quiere superar este idealismo del clasicismo neohumanista, por lo que para él lo clásico no es la imitación imposible de la antigüedad griega, sino su uso como un conjunto de paradigmas con los que interpretar y juzgar nuestra cultura y con los que podemos comprenderla para superarla. A partir del estudio de la tragedia griega, es posible darse cuenta de la desaparición en la época moderna de aquella comprensión trágica de la existencia, una cosa en la que Nietzsche incide una y otra vez. Presente en el arte y el pensamiento griegos, que se concreta en las ideas de moderación y de respeto ante los límites de lo humano y su condición de precariedad y desamparo existencial en el mundo. Y también permite reconocer en el optimismo racionalista de Sócrates y en su incuestionable fe en la cognoscibilidad racional de la realidad, base de la ciencia y de la técnica modernas, el punto de inflexión con el que se inicia este olvido. Para Nietzsche, la humanidad fracasa cuando no tiende a la realización de su forma más elevada de vida. Destellos de cuya imagen lanzan las grandes personalidades griegas. Los pensadores que vivieron en la época más vigorosa y fructífera de Grecia, en el siglo anterior a las guerras médicas y durante las mismas, pues en efecto estos pensadores han descubierto incluso bellas posibilidades de vida. Y me parece, y lo dice Sánchez Meca, que los griegos posteriores han olvidado lo mejor de ellas. Lo dice Sánchez Meca junto con Nietzsche. Más adelante he resaltado una frase que me parece muy determinante. Es la siguiente: lo que tiene valor eterno son las grandes personalidades. Yo estoy bastante de acuerdo con eso, por cierto. Y no con eso llamado humanidad, ¿no? La mayoría de los seres humanos son unos asesinos y van a las guerras sin protestar y matan y mienten y son mediocres, ¿no? O sea, yo también pienso que lo que tiene valor eterno son las grandes personalidades. Bueno, es perjudicial para la vida un modo de cultivo de la historia en lo que todo tiene valor. A mí también me lo parece. Cito junto con Sánchez Meca, cito a Nietzsche. Para nosotros vale solamente el criterio estético. Lo grande tiene derecho a ser investigado históricamente, pero no mediante una descripción icónica, sino productiva y estimulante. Dejemos en paz a las tumbas, pero apoderémonos de lo eternamente vivo. Este modo de relación con la tradición implica una nueva concepción de la relación entre filología y filosofía. Y esto es algo que hace Nietzsche y que lo convierte en un gran pensador. Para oponerse a la historiografía icónica y a las ciencias naturales se requieren enormes fuerzas artísticas para Nietzsche, ¿no? ¿Qué debe hacer el filósofo?, se pregunta Nietzsche. Acentuar en medio de este hormigueo el problema de la existencia y en general los problemas eternos. El filósofo debe conocer lo que se necesita
y el artista debe crearlo. El filósofo debe sentir de la manera más intensa el dolor universal. De la misma manera que cada uno de los antiguos filósofos griegos expresa una necesidad. Allí, en esa falla, introduce él, Nietzsche, su sistema. Hay que reunir todos los medios con los que se pueda salvar al hombre para el sosiego. Ahora que las religiones se están extinguiendo. Ya, Nietzsche no ha visto ciertas cosas que están pasando en Europa últimamente, ¿no? Con cierta religión que no se está precisamente extinguiendo. Y hago un comentario personal. Bueno, Latinoamérica es un peligro y una amenaza terrible para Europa. Y no lo estoy diciendo en el sentido que lo dicen los partidos de ultraderecha europeos, en el sentido de la inmigración, el discurso este político. Lo digo en el sentido de que Latinoamérica entera es terriblemente católica, horrorosamente católica, vulgarmente católica, irreflexivamente católica, despiadadamente católica, cobardemente católica y delincuencialmente católica. Y si siguen llegando, va a volver la España esta ultracatólica que todavía existe y en grado sumo, pues va a renacer con más fuerza que nunca. De hecho, las comunidades de inmigrantes latinos en Europa, en España, que no son latinos, que son afro-iberoamericanos, de latinos nada, latinos somos los del Mediterráneo, pues esas comunidades, cuando están entre ellos, critican terriblemente, no saben lo que es el agnosticismo porque son unos ignorantes, pero critican terriblemente el ateísmo, dicen que los ateos son malos y que los comunistas también. Y dicen que los catalanes son malos por ateos y comunistas. Esto lo he escuchado yo miles de veces. Me confunden con uno de ellos y tengo que escuchar estas barbaridades, ¿no? Y las trato de comunicar para que se sepa lo que está llegando, ¿no? O sea, si al extremismo islámico le sumamos un nuevo extremismo católico, que lo hubo, pues bueno, vamos a estar muy bien, ¿no? Bueno, volvemos. El hombre, para Nietzsche, es más interesante que sus libros. Una gran cita de Nietzsche. Los filósofos preplatónicos, como los llama generalmente Nietzsche en su obra, proporcionan un modo de aproximación en el modo griego de ocuparse de la historia antes de su degeneración en el enciclopedismo helenístico. La segunda consideración intempestiva, ya hablé de la primera, ofrece finalmente las claves para comprender el procedimiento que puede permitirnos reproducir lo típico ejemplar de las grandes personalidades del pasado y promover el deseo de aspirar a realizarlo. En Nietzsche, el problema de cómo comprender a los griegos se liga así al de cómo plasmarse y realizarse uno mismo. Las visiones del mundo no se refutan ni se demuestran racionalmente, sino que subsisten por una necesidad ligada a la personalidad de quien las cree. Pues lo que decide no es el impulso cognoscitivo, sino el impulso estético. Contra toda metafísica esencialista, y esto es muy importante, contra toda teleología histórica y contra todo evolucionismo social, Nietzsche afirma que el objetivo de la humanidad no puede estar al final, sino solo en sus más altos ejemplares. Coincido con Nietzsche de nuevo. Esta imagen plural de la grandeza de los más altos ejemplares de la humanidad
debe contrastar con todo lo que es pequeño y bajo, y solo piensa en vivir a cualquier precio. Suscribo a Nietzsche aquí, y suscribo el desprecio que él siente por los que solo piensan en vivir a cualquier precio. Bueno, Nietzsche madura y llegamos a su primer libro, que tal vez es el primer libro que la crítica filosófica, que también existe, o que los filósofos consideran filosófico, un libro de filosofía, y es Humano, demasiado humano. Y luego le sigue Aurora, ¿no? Segundo libro, digamos, filosófico de Nietzsche. Para algunos filósofos, para otros todavía esto no es filosofía. Bueno, en el prólogo de Aurora, por ejemplo, dice: no por nada ha sido uno filólogo, y tal vez aún lo sea. Esto es, maestro de la lectura lenta. Al final acaba uno escribiendo también lentamente. Ahora forma parte no solo de mis hábitos, dice Nietzsche, sino también de mi gusto, un gusto perverso tal vez, no escribir jamás nada que no lleve a la desesperación a toda esa gente que tiene prisa. Más adelante Sánchez Meque nos dice que será la noción de nihilismo la que permitirá darse cuenta del sentido de nuestra diferencia con los griegos. Se puede detectar un cambio de actitud en Nietzsche en relación a su concepción de la filología a partir de su ruptura con Wagner y del abandono de su profesión docente. A partir de Humano, demasiado humano, Nietzsche lleva a cabo una revalorización del método filológico, como arte de leer bien un texto, lentamente. Así leo yo. Para el Nietzsche maduro, Platón ya no es solo el cómplice de la actitud antitrágica de Sócrates, sino que más aún un traidor del espíritu griego por su estafa moral e idealista que prepara el cristianismo. O sea, Platón le hace la cama al cristianismo. De ahí que el antídoto no sea ya un renacimiento de la tragedia y del espíritu trágico de los presocráticos, sino el realismo de Tucídides y la aparición crítico-irónica de los sofistas. La antítesis de Dionisio ya no es en suma Apolo, sino el crucificado. Muchas de estas ideas están en Bátimo, en la introducción a Nietzsche de Bátimo, que no es un libro que me prestaron por pocos momentos, que no lo consigo, y bueno, voy a tratar de conseguirlo de alguna manera. Pero hay muchos libros de Bátimo, grandes libros, que no han sido reeditados y no me explico por qué. No me lo explico. Bueno, por el poco interés que hay por la filosofía y por ciertos filósofos, bueno. Bueno, Nietzsche habla de la falsa y abusiva espiritualización del cristianismo, ¿no? Y dice que esa paciencia del lector que él propone acaba descubriendo las falsificaciones y supercherías de taumaturgos, teólogos y sacerdotes en cuanto a estrategias de dominación. Y aquí estamos en el campo de la filosofía política, ¿no? La filología es valorada así como una eficaz arma defensiva contra la teología. Para Nietzsche, el instrumento de una crítica que se toma el tiempo necesario para identificar las falsificaciones, fijándose sobre su forma de expresión verbal y escrita. Determinada forma de ejercer el poder de interpretar por parte de algunos individuos ha sido la causa de las principales alienaciones de la humanidad, en particular aquella en la que se impone dogmática y autoritariamente de antemano
que la explicación prima siempre sobre el texto mismo. Bueno, esto realmente aquí estoy de acuerdo también con Nietzsche, ¿no? Total, hay una lucha de Nietzsche contra la tradición hermenéutica judía y cristiana de la alegoría. En esta misma línea y en el libro también ya filosófico, ¿no? La genealogía de la moral, un libro estupendo, se propone Nietzsche deshacer las interpretaciones usurpadoras que se producen en el origen de las tradiciones. La revalorización de la crítica filológica se produce pues en Nietzsche muy al hilo de la elaboración de su perspectivismo hermenéutico y del pensamiento de la interpretación, que parte del principio de que no hay hechos sino solo interpretaciones. Por eso, si en sus obras de juventud Nietzsche criticaba el alejandrinismo de los filólogos, que habrían extremizado el racionalismo abstracto que comienza con Sócrates y Eurípides, en el Anticristo se acaba defendiéndolos, otro libro de Nietzsche, por haber cultivado la filología y ser enemigos de la superstición. Bueno, Nietzsche va cambiando y es lógico que uno evolucione. El pensamiento de uno tiene que evolucionar a lo largo de la vida, o uno, si no evoluciona, es que uno no es un ser pensante, ¿no? Bueno, no hay conocimiento objetivo. Esto es interesantísimo en Nietzsche y es total y absoluto. No hay conocimiento objetivo y desinteresado. Entre paréntesis agrego yo, como el que pretende la ciencia. Repito, no hay conocimiento objetivo y desinteresado de leyes en sí del mundo o de esencias existentes en un mundo inteligible, ni tampoco valores en sí, sino juicios concretos de valor interiorizados en virtud del proceso de incorporación en el que consiste la socialización. Desde el momento en que Nietzsche concibe el cuerpo como voluntad de poder, el último libro de Nietzsche, que es un problema, decidir cuál versión, cuál traducción vas a usar y cuál versión en alemán vas a utilizar, ¿no? Porque la voluntad de poder fue completada por la hermana de Nietzsche, y este no es el video para hablar de eso, pero que hizo barbaridades, ¿no? Y todavía hay un problema con este libro, La voluntad de poder, ¿no? Este libro, están muchos filósofos haciendo lo que hacía Nietzsche, o sea, leyendo lentamente para lograr extraerlo de Nietzsche y eliminar las barbaridades de la hermana, ¿no? Bueno, desde que Nietzsche concibe el cuerpo como voluntad de poder, existe una fisiología que no es ya la de la ciencia newtoniana. El desciframiento del método genealógico se ha de desarrollar desde el cumplimiento de dos condiciones, puesto que el cuerpo es quien en último término interpreta. Esta es la primera condición. El cuerpo es quien en último término interpreta. Entonces, la salud y la enfermedad han de ser consideradas como los determinantes de la calidad y del valor de toda interpretación. Por otro lado, es verdad, si uno está muy enfermo, por ejemplo, deprimido, uno puede interpretar las cosas muy, muy mal. Es decir, uno puede caer en falsedades, por dar un ejemplo. Por otro lado, y entre comillas, experiencia personal. Por otro lado, habría que ser en el ejercicio mismo de la práctica interpretativa como cometido principal del filósofo y en la explicación de cómo funciona, donde se habrá de aplicar el criterio para diferenciar una buena de una mala interpretación. Es decir, esto hay que verlo en la práctica interpretativa. Nietzsche habla de una honestidad filológica, o sea, interpretar bien. La verdad ya no puede significar la explicación o el comentario correcto y adecuado de un texto en sí,
sino aquel tipo de interpretación que cumple determinados requisitos de honestidad. El precepto principal, me salto un montón de cosas, de este arte de leer bien es, en suma, el de no desfigurar el texto que hay que interpretar. No superponerle cosas que lo falsifiquen. La deshonestidad más común es la de acercarse al texto con un concepto ya predeterminado de lo que se quiere leer y con el que se acaba suplantando lo que el texto mismo dice. De este modo es la interpretación, o sea, el prejuicio o preconcepto, el que se convierte en texto original borrando el nivel primario de significación. Muchas de las críticas de Nietzsche a la ciencia, a la metafísica o a la moral no son en el fondo otra cosa que denuncias de faltas de lectura cometidas por sacerdotes, exégetas científicos o filósofos, o incluso por la tradición entera de la cultura occidental. A partir de esta denuncia, lo que se expresa es un rechazo de tales manipulaciones y falsificaciones, hechas para que las conclusiones de todos estos malos intérpretes coincidan con sus prejuicios, y al mismo tiempo el intento de llamar la atención sobre otras interpretaciones distintas, mucho más escrupulosas, honestas y respetuosas con el texto. Lo dejo por aquí y luego sigo para que no sean tan largos los videos. En la casilla de descripción coloco los temas que Sánchez Meca toca en esta parte del libro. Gracias si han llegado hasta aquí.